Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Puede repetir después de mí. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Oremos. Dios Todopoderoso Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre del Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestras lecturas. A reading from the first book of Kings. Elijah went a day's journey into the desert until he came to a broom tree and sat beneath it. He prayed for death, saying, "This is enough, O Lord. Take my life, for I am no better than my fathers." He lay down and fell asleep under the broom tree. But then an angel touched him and ordered him to get up and eat. Elijah looked, and there at his head was a hearth cake and a jug of water. After he ate and drank, he lay down again. But the angel of the Lord came back a second time, touched him, and ordered, "Get up and eat.
else the journey will be too long for you." He got up, ate and drank. Then, strengthened by the food, he walked 40 days and 40 nights to the mountain of God, Horeb. The word of the Lord. Thanks be to God. Al salmo vamos a responder: gusten y vean qué bueno es el Señor, gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Contémplenlo y quedarán radiantes. Sus rostros no se avergonzarán. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos y perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a sus padres, su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió: no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios, todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él.
se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra vez tenemos una lectura del Santo Evangelio de San Juan, capítulo 6, sobre Cristo, el pan de vida. Jesús, pan vivo, bajado del cielo, ocupa el centro de la liturgia de la palabra de hoy. La primera lectura es una introducción muy a propósito. Representa la escena del profeta Elías en el Antiguo Testamento, que huyó al desierto para salvarse del furor de la reina Jezabel. Se tiende bajo un arbusto muy triste y gime: «Basta, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres, que ya son muertos». Después de haber luchado hasta lo último para defender el culto del verdadero Dios, el profeta Elías experimentó que él es un hombre débil como los demás. Es una experiencia preciosa porque pone al hombre en la verdad de su insuficiencia y de su esencial y continua necesidad de Dios. Y el alimento divino que restaura a Elías, dándole fuerza para resistir la larga travesía hasta el Monte Santo, es figura transparente de la Santa Eucaristía en nuestra Iglesia. Porque el Antiguo Testamento, Dios dio a Elías comida para preservar su vida. Jesucristo nos da su cuerpo y sangre para darnos la vida eterna. San Pablo, en su carta a los Efesios, la segunda lectura, nos indica que si llevamos a nosotros la señal del Espíritu Santo, hemos de imitar a Dios y vivir como Cristo en el amor. Jesús, en el Evangelio, se hace nuestro pan cuando comemos su carne en el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía, esto es la celebración de la Santa Misa o la Cena del Señor. Es la expresión más fuerte de nuestro compromiso con Cristo para seguir a Él fielmente. El que cree en Cristo, dice el Evangelio, cree en Cristo pan de vida, debe expresar su fe en un gesto concreto. Por esto participa en el banquete del Señor, la misa, confiando en la palabra de Cristo. Recibe como cuerpo suyo lo que todavía se parece más que un pan y vino, pero en realidad es mucho más. Jesús mismo es el pan vivo,
el pan activo. Nuestro cuerpo transforma el pan y lo asimila, es decir, lo hace cosa suya. Cristo, por el contrario, actúa y al comerlo, al comer a Cristo en la comunión, es Él quien nos transforma, quien nos hace cosa suya. Dice el Evangelio, quien me come a mí, tendrá de mí la vida. Eso es comer de la carne, del cuerpo y sangre de Cristo. Mientras caminamos, debemos andar como hijos de la luz, nacidos en un mundo nuevo, que es el reino de Dios. Es una vida de justicia y paz. La Eucaristía nos da fuerza y energía para desterrar de nosotros las amarguras y resentimientos, para agradecer la generosidad que hemos recibido y extenderla a otros, para ofrecer ternura y bondad en lugar de ira. El pan de la Sagrada Eucaristía nos permitirá caminar durante, repitidos, 40 días y 40 noches, aunque nos parezca que caminamos como por un desierto en este mundo. Cuando aceptamos y obedecemos el mensaje de Jesús, pasamos de la muerte a la vida. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en mí, cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Esta es la razón por la cual Jesús afirma que todo el que cree en Él tiene vida eterna. Cristo dijo también que daría su cuerpo para la vida del mundo y que los fieles deben comer de su carne. En esto vemos un paralelo con el caso del profeta Elías en la primera lectura. Dios salvó a Elías de la muerte y comunicándole una palabra vivificante, dándole alimento. Ahora el Padre nos comunica vida espiritual a nosotros, dándonos el pan de vida, que es al mismo tiempo la palabra vivificante de Dios y el cuerpo vital de Jesucristo sacramentado. Oh Cristo amado, te doy gracias por haberte quedado entre nosotros en tu palabra de vida que leemos en la Sagrada Escritura y también in el Santísimo Sacramento del altar. In the reading which we read, you heard very well about the prophet Elias, or Elijah, I guess we usually say in English, Elijah, who was a prophet. He was the last of the, last prophet at his time, in his age, to promote the worship of the true God. The rest of the nation had pretty much fallen into worshiping the idols of their pagan neighbors. And Elijah suffered a lot. He incurred the anger of the queen, and he was fleeing for his life. And he was all alone, and God provided food for him, and he could continue on. Now in the Eucharist, Jesus provides much more than simply the food that we eat day by day. He provides himself, his body and his blood, which is himself, as our spiritual nourishment and as the source of grace and holiness in our lives. This doctrine of the real presence of Jesus is something very distinctive among Catholics and Orthodox, which are the long-term traditional expressions of Christianity. In the Protestant Reformation, most of the reformers did not believe anymore in the real presence. They believed that the bread and wine are only symbols of the presence of Christ.
But we look at this chapter 6 of the Gospel of John, which says very distinctly in Jesus' words, unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man, you do not have life within you. And so we believe that it's real. It's more than just a symbol. Not only that, but Jesus is true to his word, and that's how he gives us eternal life. And we will continue now. Please rise. We continue as we profess our faith in Spanish, la profesión de la fe. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no criado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ya queremos presentar nuestras peticiones ante un Dios bondadoso y misericordioso. Padre Santo, te pedimos por el Papa Francisco y por nuestro obispo Jerónimo Listequi y por todos los obispos y sacerdotes y líderes religiosos. Te lo pedimos, Señor. También te pedimos, Señor, por todos los presidentes, las autoridades, tanto los militares, los policías, para que gobiernen y hagan cumplir la ley justamente, de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. También pedimos por la inmigración, para que tú, Señor, les hagas ver el amor a todo ser humano. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por aquellos países que están en más problemas de guerra interna en su propio país, como Venezuela, Nicaragua y el Medio Oriente. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. También pedimos por la violencia que anda en las calles, especialmente en las ciudades más grandes. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por los enfermos, para que tú, Señor, seas nuestro médico principal. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. En las peticiones que tengan ustedes, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por darnos lo que necesitamos, y por darnos especialmente la vida eterna en Cristo.
Te lo pedimos en su nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por eso tú nos los diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos los diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia y concédele en tu misericordia que te los pueda ofrecer. Haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantados, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación, en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad, que nos prometiste para siempre en Jesucristo Señor nuestro. Y por eso, con todos los potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra, cantando a una sola voz. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Le dio gracias tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús.
eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y nuestro Arzobispo Jerónimo y todo el orden episcopal, los diáconos religiosos, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas difuntos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida y la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a una morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Jerónimo, en la comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por la misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz. Paz del Señor. Paz de Cristo. Ya te
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Sangre de Cristo. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos este pan, el pan de la unidad. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor. En la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor.
anuncios? Unos anuncios. Seguimos preparando la fiesta de la Virgen de Guadalupe y estamos cooperando cada quien lo que quiera. Cada semana cooperamos tantito. Hay una cajita por ahí, no sé si ahora la traerían, pero hay una persona encargada y ahí vamos a ir cooperando. A lo mejor esta semana no, porque todos se fueron a Holy Hill. Pero también tenemos la oración que tenemos los jueves a las 6 en el Santísimo. Oramos y luego nos venimos aquí a leer las lecturas del domingo y a reflexionar sobre las lecturas. Leemos la Biblia y hacemos oración unos por otros. Y también las oraciones por las casas. Tenemos cada mes en diferente familia, así que la familia que lo quiera, hable conmigo y la anotamos ahí para un sábado. Es los sábados. Si no puede un sábado, podía ser los viernes. Pero familias que quieran oración en su casa, podemos ir una vez por mes. Cada mes es diferente familia. Dios los bendiga. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Cuando la noche se despereza, con sueño reza, yo rezo al Creador. Cuando la noche se despereza, con sueño reza, yo rezo al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al Creador. Cuando a mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.